Bendiciones, una vez más te saluda Pastor Alex y seguimos adelante con nuestro devocional. Qué bendiciones compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a estar, ayer hablamos acerca del amor, ¿no? Que tenemos que amarnos los unos a los otros con ese amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y hoy estaremos hablando de fe, ¿no? La fe que nos vamos a decir, nos anima, la fe que nos da fuerza, que nos fortalece, que nos desafía. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible de agradar a Dios. ¿Okay? Esto es muy importante porque la fe implica el creer realmente con todo el corazón. Y podemos ver que el enemigo número uno de la fe es la incredulidad. El enemigo número uno de la fe es la duda, la incredulidad, el no creer. Y lo hemos visto aún en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que cuando dice la palabra que Él no pudo hacer milagros, quería Él en su corazón sanar a los enfermos, pero no pudo. ¿Por qué? Por la incredulidad del pueblo que había en sus corazones, la dureza, la incredulidad, no tenían fe, ¿no? Porque la atmósfera de los milagros se mueve en la fe. Para activar el poder de Dios en nuestra vida, en toda área, en la sanidad, en lo sobrenatural, en el milagro que necesitamos fe, ¿no? Por eso el pasaje que acabamos de leer es que necesitamos fe para acercarnos a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿no? Y la fe nos ayuda a acercarnos a Dios y ser galardonador de sus promesas. Entonces podemos ver que el enemigo número uno de la fe es la incredulidad, la duda. Es realmente, hemos visto que cuando nosotros tenemos duda en algo, incredulidad, no creemos realmente o tenemos una duda en nuestro corazón acerca de lo que pedimos y no lo pedimos realmente con un corazón seguro de que lo vamos a recibir de parte de Dios. Entonces eso produce que el poder de Dios no pueda trabajar, porque el poder de Dios trabaja solamente por medio de la fe, por medio de la fe, ¿no? Por eso aquel sirviente, ¿te acuerdas? El soldado, el centurión, donde el Señor le dijo: no he visto fe como de este hombre, ¿no? Cuando vino a Jesús a pedirle que sanara a su siervo, ¿no? Y el Señor le dijo: vamos, voy a ir, no, solamente habla una palabra y mi siervo sanará. Entonces, al decir habla una palabra, el centurión estaba activando la fe. Y en eso, en esa declaración del centurión, habla una palabra, mi siervo sanará. Y mientras el centurión caminaba de regreso para su casa, él ya tenía en su corazón la convicción, la seguridad, la certeza de que su siervo ya le iba a estar esperando completamente sano. Él no esperaba regresar y ver a su siervo tirado en la cama
que los demás siervos llegaran y le dijeran, todavía sigue mal. No. Él iba caminando con una seguridad porque se había agarrado de la palabra que el Señor le dijo. Y esa palabra, por supuesto, él dijo, habla nada más, suelta, porque yo tengo fe que tu palabra es poderosa y mi siervo sanará. Y por eso nosotros tenemos esa fe para hablar esa palabra y que ese poder pueda llegar a muchos lugares donde nosotros no podemos llegar. A ese país donde está ese enfermo, ese familiar enfermo, ese familiar con cáncer, con cualquier enfermedad. Nosotros, si creemos, mandamos la palabra de fe. Creemos la palabra de fe. Y esa palabra llega con poder para sanar, para liberar, para restaurar, porque es la palabra de fe, es algo que el Señor nos ha dado, porque Dios es un Dios de fe, ¿no? Y por eso, para acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos por medio de ¿qué? De la fe, creyendo que sus promesas son sí y amén, ¿no? Y cuando hablamos esa palabra de fe, entonces recibimos también la fortaleza. En este tiempo hay mucha gente que no camina en esa palabra de fe, ¿no? Podemos ver un gran ejemplo en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel, Moisés mandó 12 espías, vinieron de la tierra prometida y los 12 vinieron con el mismo reporte. La tierra era buena, fructífera, pero después 10 empezaron a hablar. Dice, en esa tierra hay gigantes, hay muros, hay ciudades fortificadas. Son tan grandes esos gigantes que teníamos que mirar hacia el cielo para mirar sus rostros. Y cuando caminaban temblaba la tierra, éramos como langostas. Y la gente empezaba a rodearlos y a acumularse más alrededor de esos 10 que estaban dando un reporte negativo. Mientras ahí se paró Caleb y Josué en fe, porque eran hombres de fe y dijeron, ¿acaso Dios no nos sacó con poder de Egipto? Eso no es nada. Dios nos va a entregar esa tierra. Esos gigantes no son nada para el poder de Dios al cual nosotros servimos. Ya esa tierra es nuestra. ¿Se dan cuenta? Entonces empezaron a hablar con fe, y cómo en este tiempo muchas veces ahora se mueve dentro de la iglesia esta palabra de fe. Dentro de 12, muchas veces hay 10 que no creen lo que Dios va a hacer en este tiempo en su iglesia, y solo hay dos de esos 12 que realmente le creen al Señor y se paran en las promesas. Necesitamos mujeres y hombres de fe. Levantémonos creyendo las promesas de Dios en este tiempo, que es el tiempo donde tenemos que manifestar, amén, la fe de Cristo, la fe poderosa, la fe que cambia, que transforma. Esa es la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Te veo el día de mañana y hoy caminemos por fe. Visión Mundial Ministries te invita a las noches de sanidad y milagros, 5 días de avivamiento, unción y la manifestación del poder de Dios con el evangelista internacional Steve Foss. Acompáñanos desde el miércoles 25 al domingo 29. Todas las noches estaremos orando por las necesidades en la familia, por enfermedades y todo tipo de problemas, creyendo a Dios que para Él nada es imposible. Te esperamos desde este miércoles 25 al domingo 29 en nuestra campaña de sanidad y milagros en el auditorium de Centro Cristiano Sion, 1662 de la avenida Broadway en la ciudad de Redwood City. Para más información, llámanos al teléfono área 650-369-8707. Te esperamos y ven a recibir tu sanidad y tu milagro.